Vamos a empezar entonces con una oración. Oremos. Señor, mediante tu santa palabra, pedimos que toques nuestros corazones, vengas a nuestras almas y fortalezcas nuestra fe. Señor, danos tu paz. En el nombre de Cristo. Amén. Hoy el tema es la Santa Comunión o la Santa Cena de nuestro Señor para estudiar al fondo esta doctrina de la Biblia. Tenemos que regresar en nuestras mentes a una noche muy importante en la vida de Cristo, una noche que celebramos en las iglesias en todas partes del mundo. Fue la noche antes que muriera Jesucristo. Entonces ya estamos en la última semana de la vida de Jesús, conocida como la Semana Santa. ¿Okay? Jueves, Él murió en un viernes Santo, entonces este fue el jueves en la noche. Entonces tenemos que recordar, pues ya saben ustedes o han visto, me imagino, que obra de arte muy conocida se llama La Última Cena, ¿verdad? Entonces ellos estaban cenando juntos una vez más antes de la muerte de Cristo. Ellos no sabían todo eso, pero Jesús les había dicho. Ahora, no fue cualquier cena, ¿okay? No fue como una comida normal. Tampoco fue el cumpleaños de Pedro, por decir, ¿okay? O tampoco fue una quinceañera, ¿okay? No, ellos estaban celebrando aquella noche lo que llamaban en el Antiguo Testamento la Pascua. ¿Okay? Estaban celebrando una celebración religiosa que se llamaba la Pascua. Entonces, todos los creyentes, los israelitas, antes de la llegada de Cristo, una vez al año en la primavera celebraban la Pascua. Entonces, era una cosa tremenda. Todo el mundo viajaba a Jerusalén. La ciudad de Jerusalén se llenaba, todos los hoteles en esta semana en la primavera se llenaban. Los judíos venían de todas partes de Israel y otras partes del mundo y viajaban a Jerusalén. Se llenaba la ciudad para celebrar la Pascua. Fue una semana de fiesta religioso, ¿ok? Escuchaban la palabra de Dios, alababan al Señor, adoraban al Señor, y la culminación o la parte, el día más importante de la Pascua, muchas veces el jueves, ¿qué pasó? Una comida, ¿verdad? Una comida. ¿Y qué era la comida típica? Ordenada por Dios, mandada por Dios esta comida, esta cena. La carne, no carnitas, no carne asada, no, era borrego. También servido con pan sin levadura. Entonces no era pan normal, pan muy delgadito, que no tenía la levadura que hace que el pan se levante, ¿verdad? Entonces pan sin levadura, todo ordenado en la Biblia. Y la bebida, vino, ¿okay? Vino de uvas. Ahí vamos, entonces la comida. Ahora, la parte más importante de la comida realmente era la carne, el cordero, porque antes de servir la carne, ellos sacrificaban el cordero, un cordero de un año que no tenía manchas, y luego él tiene la navaja allí, o ellos sacrificaban el cordero, ahí, y luego derramaban la sangre de una forma especial, y luego preparaban la carne, así como lo manda en la Biblia. ¿Por qué hacían esto? Pues era para recordarles algo muy, muy importante. Una promesa que Dios había hecho a la humanidad cuando Adán y Eva pecaron por primera vez. Entonces, cada vez que sacrificaban el cordero, ¿verdad? Y gritaba el animal y la sangre a todas partes. Esto les recordaba algo muy importante. Que un día el Mesías, el Cristo, iba a venir para ser sacrificado por ellos, como ese sacrificio, este cordero. Entonces, cada vez que ellos mataban el cordero, se acordaban de sus pecados. Se acordaban, debían, muchas veces se le olvidaban y llegaba a ser un ritual nada más, y un símbolo, pero ellos se olvidaban, muchos se olvidaban de eso, pero el chiste, el propósito era para recordarles, cada vez que mataban el cordero, soy pecador, yo merezco ser castigado como este animal, pero el Salvador viene para ser sacrificado por mí, para salvarme. Entonces, cada vez, año tras año, sacrificio tras sacrificio,
Era este recordatorio. ¿Me explico? ¿Okay? Entonces ya volvamos entonces al Jueves Santo. Mira, Pedro y los demás sabían muy bien preparar todo para la Pascua. Desde chiquito lo habían hecho, viendo a sus papás, a sus abuelos. Entonces Pedro, Juan y los demás sacrificaban el cordero, prepararon la carne, hicieron el sacrificio, prepararon la comida, tenían el pan, el vino, todo listo. ¿Ok? Todo listo. Y empezaron, la Biblia dice que Jesús empezó enseñándoles cosas sobre el último día, sobre la salvación. ¿Okay? Cosas muy importantes. Diciendo, pronto me voy. ¿Okay? Y también la Biblia dice que cantaron cantos, como hicimos antes, hoy en la misa. Cantaron cantos. Yo no sé si uno de ellos era músico, tal vez Juan tocaba, no sé. Pero cantaron cantos, oraron, adoraron la palabra, adoraron al Señor. Y luego Jesús hizo algo que les extrañó, ya les expliqué de esto. Se levantó de la mesa y fue y agarró una cubeta de agua, ¿verdad? Y una toalla. ¿Y qué hizo? Les lavó los pies a los discípulos, que fue un acto poco digno, un acto de mucha humildad. Y lo hizo para enseñarles a los discípulos y a todos nosotros, por todas las generaciones, a ser humildes y amar como Dios nos ama y a servir a los demás como Dios nos ha servido y nos sirve a nosotros. Entonces ya se sentó de nuevo Jesús a la mesa. Sucedió otra cosa extraña que desconcertó a todos. Jesús hizo un anuncio y esto realmente confundió y desconcertó a todos, y entristeció a todos. Él les anunció ahí en la cena, uno de ustedes esta misma noche me va a traicionar. Y todos se quedaron. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Jesús? Eso no es posible. ¿Uno de nosotros? Pero somos tus amigos más cercanos, Jesús. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¿De traicionarte? ¿De qué? ¿De qué? Y él insistió, uno de ustedes esta misma noche me va a traicionar. Y entonces, wow. Y uno por uno empezó a preguntarle, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Uno por uno. También Judas Iscariote. ¿Seré yo, Señor? Fingiendo, porque ya había hecho el trato con los malos. Y Jesús dijo, el que mete el pan, moja el pan conmigo es él. Y Judas fue, metió el pan para mojarlo y Jesús también. Y Jesús dijo, vete de aquí, haz lo que tienes que hacer. Entonces, esto sucedió y realmente todos estaban confundidos sobre esto. Y luego cuando se calmaron las cosas, vamos a volver a la enseñanza de hoy, la Santa Cena. Al celebrar una fiesta religiosa antigua por última vez, empezó algo hermoso, algo nuevo para nosotros. Me explico, al celebrar la celebración vieja del Antiguo, la Pascua, empezó una cena nueva para nosotros los creyentes viviendo en la época del Nuevo Testamento, que debemos de celebrar desde Cristo hasta que Él venga en el día final, incluyendo nosotros, la Santa Cena, la Santa Comunión. Ya no usó la carne, ya no usó el borrego, usó el pan y el vino para esta cena, para esta celebración que quiere que nosotros, creyentes en la época del Nuevo Testamento, sigamos haciendo hasta que Él venga en el día final. ¿Me explico? Vamos a ver lo que sucedió. Usó el pan, usó el vino. Vamos a la palabra del Señor para entender, para aprender qué significa este sacramento. El sacramento es una palabra que significa algo sagrado, algo santo. Vamos a la palabra. Mientras comían, dice la palabra, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles,
Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Así dice la palabra del Señor. Vamos a las preguntas para aprender lo que significa esta doctrina y tan importante para nosotros y esta cena que Dios quiere que celebremos en la iglesia. Entonces, primero, ¿qué se necesita hacer para celebrar la Santa Cena? Algunos que estaban aquí cuando enseñé el estudio del bautismo, ¿verdad? Hablamos de los ingredientes para el bautismo. Y se necesitan dos cosas. Hay que hacer dos cosas para bautizar. Agua y ¿qué? La palabra de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los ingredientes para la Santa Cena? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para celebrar la Santa Cena? No son dos cosas, son tres cosas. Comemos, ¿qué? Pan. Bebemos vino. Pero si yo le diera a Joel la hostia ahora y el trago de vino y él comiera y tomara, pero yo no dijera nada, nomás le di un bocadillo, una merienda nada más. Entonces, ¿qué es necesario que el pastor diga antes de darles la palabra de Dios? La palabra de Dios. Y volvamos acá entonces. Yo digo esas palabras de Dios. Normalmente los elementos, o sea, el pan y el vino están sobre el altar y el pastor, el ministro, dice esas palabras antes que la gente venga y coman y beban. ¿Me explico? ¿Okay? Si no digo la palabra, no es. La palabra, ¿okay? La palabra es el motor, ¿okay? En el bautismo y en la Santa Cena. Un carro sin motor, ¿de qué sirve? Okay. No, el motor le da el poder al carro, ¿no es cierto? Okay. La palabra es el poder en los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Ahí, herramienta de Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Comemos el pan, tomamos el vino. El pastor dice las palabras antes. Ahí están las tres cosas. La Biblia, la palabra, pan y vino. Sigamos con la siguiente pregunta. Según las palabras de Jesús, ¿qué es el pan? Muy importante eso. ¿Y qué es el vino? Su cuerpo y su sangre. ¿Seguros? ¿Seguros? Okay. Es cierto. Ustedes contestaron correctamente. Okay. Pero, sí, los puse en duda para jugar con ustedes un poco, Irma. Pero fíjense, y lo hice porque hay iglesias y pastores que no aceptan esto. No aceptan que el pan sea el cuerpo y que el vino sea la sangre. Ellos dicen, ¿cómo es posible que Jesús esté arriba en el cielo y también presente en un pedazo de pan o en una gota de vino? Eso es imposible. Entonces, realmente, en la Santa Cena, el pan no es el cuerpo, solo es un símbolo o una representación del cuerpo, pero realmente no lo es. Y el vino no es realmente la sangre. ¿Cómo puede ser? Esto es imposible. Entonces, es solamente una representación o un símbolo. Ellos no creen que realmente esté presente el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque sus cabezas no pueden captarlo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Dijo Jesús, esto representa mi cuerpo? ¿Esto simboliza mi sangre? No dijo esto. Él dijo, esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Esas son las palabras de Cristo. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, yo era joven y estaba aprendiendo esta doctrina en la clase de doctrina. ¿Sí? Y el pastor, no teníamos pantallas y computadoras, teníamos pizarrones y tiza o gis. ¿Sí? Y el pastor agarró gis y en una de esas pizarras que cubren toda la pared, él puso en letras bien grandes así, ¿verdad? Nos quedamos mirando, yo me acuerdo, yo estaba, ¿qué está? Yo nomás tenía 12 años. ¿Por qué puso eso? Y el pastor era mi papá, ¿ok? Entonces, mi amigo Troy me pregunta, me susurra en mi oído,
¿por qué tu papá escribió esa ya en la pizarra? Yo dije, pues no lo sé, vamos a ver, ¿ok? Y mi papá empezó a explicar la palabra, ¿verdad? Leímos la palabra de Dios que acabamos de leer en español, lo leímos en inglés. Y él dijo, cada vez, muchachos, que ustedes toman la Santa Cena, quiero que tengan esto bien en claro. No están recibiendo solo pan y vino. Están recibiendo el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Jesucristo. Y alguien levantó, Jeff levantó la mano, otro amigo. Sí. Pero ¿cómo, padre? ¿Cómo, pastor? Puede ser eso. Y él dijo, porque no hay nada imposible para Dios, contestó el pastor. Y la palabra, si Jesús dijo que lo es, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? No tenemos que comprenderlo con la cabeza, lo tenemos que creer con el corazón y tener fe en eso. Estamos recibiendo, mis hermanos y hermanas, un misterio, un milagro. De una forma íntima y hermosa, Dios está viniendo a nosotros en la Santa Cena, nos está tocando, se está conectando a nosotros y estamos recibiendo el mismo cuerpo que fue clavado a la cruz por nosotros. Estamos recibiendo la misma sangre que nos ha lavado, ¿verdad? Qué hermoso. Que recuerden esto cuando celebren la Santa Cena. Vamos a la siguiente. ¿Qué más nos ofrece en la Santa Cena? ¿Qué más? Nos da su cuerpo, nos da su sangre y nos da algo que no podemos tocar, pero ahí podemos tener. ¿Qué dice? Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. ¿Para qué? Perdón de los pecados. En la Santa Cena Dios nos fortalece, nos da paz, nos perdona. ¿Okay? Nos da la certeza de nuestro perdón. Igual como cuando yo le digo en la palabra, mediante la palabra, Dios te ha perdonado, ha muerto por ti. Eso nos da paz, ¿no? También en la Santa Cena Dios nos está diciendo, ustedes son perdonados, son salvados, tienen la vida eterna. Y eso nos da un alivio, una paz. Yo me acuerdo de una señora, doña Adela, una señora de Puerto Rico. Yo serví por un año en Puerto Rico cuando era seminarista. Y doña Adela siempre se sentaba en la primera banca, siempre cantaba. Una de esas señoras que llegaba temprano a la misa y era la última en irse, ¿verdad? Y le gustaba alabar al Señor. Podemos decir que era una líder en la iglesia, doña Adela. Y un día después de la Santa Cena, después de la misa, ella me dijo con lágrimas, ¡ay, pastor! Con su acento borinqueño, ¿verdad? ¡Ay, pastor! Me encanta la Santa Cena, me dijo. Yo le dije, ¿y por qué, doña Adela? ¡Ay, porque yo me siento bien aliviada! Me dijo. ¿Por qué, señora? Con una lágrima en sus ojos. ¿Sí? Porque yo estoy bien segura cuando tomo la Santa Cena que Dios me ha lavado y me ha perdonado todo, ¿verdad? Ella entendió el significado de la Santa Cena, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, dice. ¿Cómo se prepara para tomar la Santa Cena? Curiosamente, la palabra de Dios es para todos, no importa la edad. ¿Okay? El bautismo es para ¿quiénes? Para todos, no importa la edad. La Santa Cena no es para todos, es para creyentes un poco más maduros en su fe. Y Dios nos dice esto en la palabra, nos dice que debemos de prepararnos antes de recibir la Santa Cena. Y vamos a ver ahora de la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere que hagamos antes de recibir la Santa Cena. ¿Cómo nos preparamos para recibir este sacramento tan importante, tan especial, tan beneficioso? Vamos a ver lo que dice la Santa Palabra. Dice de 1 Corintios 11. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. ¡Wow! Bastante grave aquí. Dice que uno puede tomar la Santa Cena y estar pecando y ofender al Señor. Okay. Pues no queremos hacer esto, ¿verdad? Queremos tomar la Santa Cena para nuestro bien, ¿no?
para nuestro beneficio. No queremos tomar la Santa Cena y ofender al Señor que nos da este sacramento. Entonces, Él nos dice cómo podemos hacer esto sin ofenderlo y para recibirlo para nuestro bien y para nuestro fortalecimiento. Dos cosas realmente que vemos en este versículo bíblico. Primero, dice, el que come y bebe sin discernir. La palabra discernir significa saber lo que es algo, reconocer lo que es algo. Entonces, yo no debo de tomar la Santa Cena si yo no sé de lo que se trata. ¿Me entienden? Entonces, para saber de lo que se trata, ¿qué tengo que hacer antes? Estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Obvio. Y por siglos, la iglesia ha dado instrucción en la palabra de Dios antes de comulgar o darle la Santa Cena a la gente. Eso es desde Cristo hasta acá, ¿verdad? Entonces las iglesias que no lo hacen, no lo están haciendo bien. Hay que preparar a la gente antes. Y los pastores les han dado instrucción. Parecido a vamos a imaginarlo, un detalle, una comparación. Vamos a poner que una persona tiene bronquitis. Va al doctor y le dan un frasco de antibióticos, ¿verdad? Y le recetan eso el doctor. Entonces el doctor dice, tienes que tomar 2 pastillas al día por 5 días. Y si lo haces, te va a ayudar y te va a matar la infección. Y vas a estar bien en 5 días. Ok, está bien. Pero vamos a poner que un niño de 2 años que no sabe leer las indicaciones, agarra el frasco y alguien dejó la tapa abierta y toma toda la botella. ¿Le va a hacer bien o mal? ¿Qué tiene que hacer? Llevarla a la sala de emergencia, ¿verdad? Para quitarle todo. No es cierto. ¿Por qué no le ayudó? No sabía lo que estaba haciendo. Pero si la persona enferma lee las indicaciones bien, sabe lo que está tomando y toma las indicaciones, lee las indicaciones y toma así como el doctor le indicó, ¿le ayuda? Sí, la sana. Lo mismo más o menos con la Santa Cena. Si leemos las indicaciones y sabemos de qué se trata, que el pan es el cuerpo y el vino es la sangre y que nos da la Santa Cena, ¿ok? No, nos da el perdón de los pecados. Y creemos esto, nos ayuda. Pero si vamos a poner que, no sé, Mirna invita a su amiga, ¿verdad? Y viene a la iglesia. Ella tiene 15 años sin ir a la iglesia y no sabe nada de la Santa Cena, pero Mirna le invita porque quiere evangelizar. Y vamos a imaginar que nos toca tomar la Santa Cena este día y los demás están poniendo en fila y reciben el pan y el vino, el cuerpo y la sangre. Y la amiga de Mirna dice, mira, me gustaron los cantos y me gustó el sermón del pastor y pues yo me aviento también. Yo, ¿cómo no? Pues los demás lo están haciendo. Ahora, ella no sabe qué es el cuerpo, ella no sabe qué es la sangre y lo toma con buenas intenciones, pero acaba de pecar. ¿Okay? Entonces, lo que hacemos en nuestra iglesia luterana es que invitamos solamente a los miembros, los que han tomado los estudios y se han hecho miembros de la iglesia a través de la confirmación. Me explico, ¿verdad? Lo hacemos para obedecer la palabra de Dios en esto. ¿Qué otra cosa que Dios quiere que hagamos? Entonces, primero, estudiar para que no tomemos la Santa Cena ignorantemente. ¿Okay? Ahora, la segunda cosa que quiere que hagamos, lo dice aquí. Así que cada uno debe, ¿qué dice aquí? Examinarse, así dice, examinarse, mira, la tecnología soy. Examinarse a sí mismo antes de comer y beber de la copa. Examinar. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy al baño y voy a checar si mi cabello está, ¿verdad? Ya me examiné, ¿estoy bien? No, no se trata de una examinación de lo exterior, sino una examinación de ¿qué? ¿Y qué? ¿Cómo me examino interiormente? Mi alma. Sí, reconociendo los pecados, estando seguros de que estamos, ¿qué de los pecados? Arrepentidos de los pecados. ¿Okay? Entonces, por eso, en el principio de la misa, confesamos los pecados juntos, como una iglesia, ¿verdad? Y es bueno hacerlo para que vayamos preparándonos para recibir la Santa Cena. También, en una misa cuando no hay Santa Cena, es bueno para el alma, ¿verdad? Arrepentirnos de todo corazón, confesar los pecados, recibir mediante el anuncio de perdón de la palabra de Dios del pastor que somos perdonados.
pero también sirve para que irnos examinándonos y preparándonos para recibir la Santa Cena. Les voy a dar un ejemplo de una señora que se examinó bien. Yo estaba dando la misa en mi iglesia en Phoenix. Esto fue como hace 20 años. Y fue una misa un sábado de la noche, me acuerdo. Teníamos 2 misas en ese entonces. El domingo asistían como más de 120. Pero el sábado, un grupo de unos 30. Bueno, llegó la hora de la Santa Cena. Y una familia que muy fiel, mamá, papá y los 3 hijos adolescentes eran miembros comulgantes y confirmados de la iglesia. Bueno, llegó la hora, toda la familia pasó adelante a recibir la Santa Cena, menos la mamá. Se quedó en la banca. Nunca pasó. No tomó la Santa Cena. Y yo, el pastor, me di cuenta. Yo sé, pues, ¿dónde estará ella? ¿Está su marido? Está en la banca. Se quedó. Qué raro. Nunca había visto. Bueno, dije, voy a hablar con ella después. Bueno, ya después de la misa, estaba saludando yo a la gente y yo le pregunté, ¿por qué, señora, no tomó la Santa Cena? O sea, tu familia. Y dijo, ay, pastor, necesito hablar con usted en su oficina, si está bien. Bueno, está bien, vamos a la oficina. Ay, pastor, yo tuve una pelea bien fea con mi hermano. No, hombre, le dije cosas que no quiero. Me siento mal. Pero yo le ofendí, ella me ofendió y casi llegamos a golpes y todavía estoy guardando este rencor en mi corazón hacia ella y ella a mí. No hemos hecho las paces todavía, pastor. No me sentía bien tomando la Santa Cena. ¿Tomó ella una buena decisión? ¿Sí? Entonces yo le dije luego, pues, ¿qué tienes que hacer? Le pregunté. Necesito hablar con ella. Necesito arrepentirme. Entonces, el sábado después, misa otra vez, estaba ahí. Ella pasó, tomó la Santa Cena. Yo se la di. Después de la misa le pregunté, ¿cómo está? Ella me dijo, ya hablé con ella, pastor, ya hablé con ella. Le pedí perdón y ella me pidió perdón y ¿sabe qué? Me aceptó la invitación de venir a la iglesia la semana que viene y ella empezó a venir también, la hermana. Pero la señora hizo bien, ¿no es cierto? Se examinó y dijo, pues yo no puedo. Entonces ya se arrepintió y aceptó la Santa Cena la siguiente vez. Les voy a dar un ejemplo más de eso, si está bien, porque eso es bueno hacer eso. Eso fue el domingo antes de la misa. Una pareja entró como, no sé, 20 minutos antes. Tenemos que hablar con usted, pastor. Ok. Ella bien enojada, la esposa enojadísima con el marido. Y dijo, entraron y se sentaron. Pastor, no es cierto que mi marido no debe de tomar la Santa Cena hoy. Yo le dije, pues, ¿por qué? ¿Qué pasó? Fue su cumpleaños el viernes con toda la familia y él se emborrachó, ¿verdad? Se hizo el ridículo. Y eso no es bueno y tú lo sabes. Y yo lo sé, ok. Y yo le pregunté cómo se sentía él. Y él me dijo, me siento horrible, pastor, una vergüenza. Yo me siento muy mal, no debía haberlo hecho, estoy muy arrepentido. Y yo le dije, mira, con todo respeto a la señora, él puede tomar la Santa Cena hoy. ¿Por qué, pastor? No te dije, él lo confesó, ¿verdad? Y yo le dije, sí, yo sé, lo confesó y se siente mal, está arrepentido. Que reciba su perdón. Y ella dijo, oh, ok. Ahora entiendo, me dijo. Me explico cómo se examina, ¿ok? Entonces, vamos ahora a la siguiente, versículo bíblico. Hay un solo pan, del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Okay? Un solo pan, no está hablando de que tomamos la Santa Cena de una masa y todos estamos agarrando de la misma masa, no se refiere a eso, se refiere a la enseñanza, la doctrina, la fe. Hacemos esto en familia, somos uno. O sea, por eso se llama comunión. ¿Okay? Hay varias uniones. ¿Okay? El pan con el cuerpo, el vino con la sangre, Cristo con nosotros y también unos con otros, una unión entre los creyentes. Y si es así, debemos todos creer lo mismo, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que estar en la unidad de la fe, todos creyendo lo mismo, me explico. Por eso, o sea, debemos de recibir la Santa Cena en la iglesia donde pertenecemos, donde todos creemos igual.
Me explico, después de dar la misa aquí, yo no voy a la evangélica o a la pentecostal y comulgo allá. Si yo no creo todo, no estoy juzgándolos, ni diciendo que todos ellos van al infierno, pero estoy reconociendo que no todos creemos lo mismo. Por eso yo comulgo, yo tomo la comunión en la iglesia donde pertenezco, donde yo estoy seguro que todos creen lo mismo en cuanto a esta enseñanza y las demás enseñanzas. ¿Me explico? ¿Ok? ¿Tiene sentido? Es muy importante este paso. Porque estoy yo unido, si este que está comulgando a mi lado ni cree que el pan sea el cuerpo, ¿estoy unido a él? No. O si este joven allá no cree que debemos de bautizar a los niños, ¿estamos unidos? No. Ok. So, debemos de ir donde estamos en familia en cuanto a la fe. Muy bien. Para terminar, preguntas. Examen, a ver cómo salen, ¿ok? ¿Debe cualquier persona tomar la Santa Cena, sí o no? No. ¿Qué se necesita hacer antes de tomar la Santa Cena? Primero, estudiar la Biblia y luego examinarse. ¿Y cómo nos examinamos? Nos arrepentimos de los pecados, exactamente. La última pregunta. ¿Debemos de tomar la Santa Cena en cualquier iglesia? No. Entonces, ¿en dónde? Sí, en donde estamos creyendo todos igual y lo mismo. Muy bien. Entonces, si hace algunas pláticas, hace algunos estudios, hablamos de que el Espíritu Santo es como un mecánico. ¿Se acuerdan? Como un mecánico. ¿Y un mecánico usa qué para arreglar carros? Herramientas. Y el Espíritu Santo no arregla carros, ¿arregla qué? Nuestros corazones. Nos da fe. Nos mantiene en la fe. Pero no viene en un sueño, ya creo, ¿verdad? Y no me voy a fortalecer yendo a un partido de fútbol, ¿ok? Me explico. ¿Cómo Dios me toca? Usa herramientas para llegar a uno. Y las herramientas, ¿alguien se acuerda de qué son? ¿Ya? ¿Ok? Vamos. Los medios de gracia, o sea, las herramientas de gracia, los medios que Dios usa para darnos su gracia, su salvación, su fe. ¿Cuáles son? El Evangelio, que significa buenas nuevas en la palabra, los sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena. Estas son las herramientas que están en la caja de herramientas del Espíritu Santo, que Él usa para tocar nuestras almas, darnos fe, mantenernos en la fe, hasta que lleguemos a la vida eterna. Que usemos estas herramientas con fidelidad y con alegría. ¿Me explico? Vamos a leer el resumen, si pueden verlo. Les invito a acompañarme. Nosotros no podemos llegar a creer en Jesús por nuestra cuenta. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene a nosotros por medio de su palabra y los sacramentos que son conectados a la palabra. Así nos da la fe en Jesucristo, quien obró la salvación para nosotros, muriendo en una cruz para limpiarnos de los pecados. Mediante la palabra y los sacramentos, Dios también nos mantiene en la fe. Amén. Okay. Oremos. Señor, te damos gracias por el bautismo. Te damos gracias por la Biblia, tu palabra. Te damos gracias por la Santa Cena. Te damos gracias porque tú, en amor y en misericordia, vienes a nosotros. Nos das conocimiento, nos das fe en Cristo para la salvación de nuestras almas. Así nos perdonas, nos salvas. También mediante la misma palabra y los sacramentos nos mantienes en la fe. Nos guías, ¿verdad? Nos consuelas, nos fortaleces en esta jornada de la fe. Ayúdanos a hacer buen uso de la palabra y de los sacramentos hasta el día en que lleguemos a la gloria eterna. Amén.